Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Y bueno, estamos en este martes 21 de julio, ya pues con un gran avance en los meses. Ya casi estamos muy cerca de fecha de septiembre, meses maravillosamente conmemorativos. Y bueno, el día de hoy vamos a tocar un tema muy interesante. Vamos a esperar a que se conecten todos nuestros amigos de la comunidad de diosas creadoras. Y bueno, les voy adelantando unos pequeños anuncios, los cuales van a ser de mucho interés. El próximo martes ya tenemos a nuestra primera invitada y ya vamos a empezar a tener aquí invitados en Diosas Creadoras. Esperemos que sean totalmente de su agrado los temas y sobre todo recuerden amigos estar conectados aquí con nosotros y recibir los regalos maravillosos trabajando ese Dharma de los invitados y a su vez también bueno hacemos esta parte para poder apoyar a las personas que quieren precisamente dar a conocer, ¿no?, sus productos, recordando que nosotros también somos pues buenos consumidores y en un momento dado puede ser que aquello que esa persona nos esté queriendo compartir sea lo que estamos buscando. Entonces, bueno, pues es una ayuda mutua, es una ayuda en común. Y bueno, también ya vamos a tener precisamente esta parte de las invitaciones. Y por supuesto que les gustó muchísimo en nuestro trío con Angie Escalante y Román Jiménez. Fíjense que hicimos una propuesta y una mancuerna maravillosa en donde nosotros cada 15 días vamos a estar juntos y por supuesto vamos a ir alternando con cada uno de nuestros maravillosos conductores. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema en donde muchísima gente en el mundo se queja y se queja y se queja. ¿Por qué nos quejamos de esta situación de la congruencia? El tema de hoy, bueno, yo tengo una filosofía, amigos. Por ejemplo, si veo una persona que tiene cierta dificultad para desarrollar una habilidad, bueno, sabemos muy bien que desde el coaching ontológico, en lo que fuimos nosotros creados y diseñados, algunos colaboradores de aquí de este programa, el coaching ontológico nos hablaba y nos dice de quitar todos los juicios, las críticas, y por qué sí es muy necesario en el mundo y entre los seres humanos dejar de juzgarnos, dejar de criticarnos, porque sí genera esa molestia, sí genera esa frustración, donde muchas veces nosotros queremos precisamente que nos reconozcan lo bueno que hay en nosotros. Precisamente este es un momento y un espacio para que nosotros apoyemos precisamente a todas esas personas, ¿sí? Que precisamente quieren hacer saber todas esas habilidades. Entonces, hablando de la congruencia, pues muchas veces les comentaba, bueno, pues que mi filosofía es en lugar de quejarme, en lugar de criticar a esas personas que pues les hacen faltas esas habilidades. Por eso es que nosotros aquí hemos formado precisamente un centro evaluador y obviamente de capacitación, en el cual también desde el coaching ontológico somos guías, somos instructores, facilitadores, coaches, maestros, los cuales nos ayuda precisamente para poder apoyar con metodologías totalmente profesionales a todas esas personas que en un momento dado pues les hace falta precisamente esa congruencia. Entonces ahí es donde nosotros, mi filosofía, para ser específica, en lugar de quejarme, de criticar, de juzgar, pues ponemos acciones de enseñanza, ponemos invitaciones hacia que las personas puedan desarrollar esas habilidades que en un momento dado pues mucha gente criticamos, juzgamos. Y para ello, precisamente, si hablamos de congruencia, pues normalmente es algo que nos quejamos mucho. Pero como siempre vamos desde la raíz, desde el programa anterior, pues estábamos viendo que precisamente la parte educativa
que por ahí pues el sábado estuve muy contenta en una escuela, la Escuela Ciudad de México. Tuve ahí una entrevista con la directora de como 5 escuelas a nivel educativo y ella es una persona formada en la danza clásica y bueno, ella es una persona que me dejó impactada con la serie de actividades que ella realiza y que ha realizado durante toda su vida. Le hacemos, pues ahora sí que honramos en este programa a las personas mexicanas que en un momento dado sí tienen esa habilidad de enseñanza. Y esa persona me enseñó el sábado cómo les enseñaba a sus pequeñas, cómo tener congruencia desde lo que decían, desde sus sentimientos y posteriormente lo ponemos en el cuerpo, ¿no? Lo manifestamos en la acción y entonces ahí es donde somos congruentes. ¿A qué voy con este comentario referente a la profesora? Bueno, pues básicamente carecemos mucho de ese tipo de personas que nos ayudan a desarrollar esa congruencia. Pero evidentemente pues me siento muy feliz, muy contenta por retomar desde la fuente, desde la base, sabiendo que aquí en México sí hay personas aún todavía vivas con 92 años de edad, donde siguen llevando de la mano a todos los alumnos para que obtengan esa congruencia. Pero ¿qué pasa con esas comunidades? Muchas veces lo que nosotros planteamos son células de capacitación. Si nosotros llegásemos a tener acceso en ciertas instituciones, en ciertos entornos sociales, culturales y personales, que en este caso pues es la familia, también lo que tiene que ver con los maestros, evidentemente la invitación es que a todas esas comunidades enseñemos a las que carecen de esa enseñanza de congruencia, en lugar de etiquetarlos, en lugar de juzgarlos, bueno, vamos a ser maestros, vamos a desarrollar en nosotros nuestro líder y nuestros pasos de liderazgo. Entonces, esa es una de las invitaciones. Y es porque finalmente, la verdad, aquellas personas que carecen de esa congruencia, bueno, evidentemente nadie les enseñó. Entonces yo considero que aquí en México hay grandes líderes que sí les gusta prepararse, que sí les gusta, que tienen esa disciplina de enseñanza o que lo recibieron. Entonces realmente creo muy fielmente, por eso a este centro evaluador le puse coaches certificados en México. ¿Por qué coaches? Porque finalmente es una guía en donde todas las personas que nos preparamos aquí en este entorno, todos somos personas que primero pues estamos dispuestos a captar el aprendizaje, pero posteriormente también para nosotros es muy importante llegar a muchos rincones y poderlo hacer. Y evidentemente también fue muy honroso el compartir también la información actual de lo que tenemos el día de hoy aquí en México, basado en estándares. También fue muy interesante que yo a la persona que les comento, a la maestra María Cristina, precisamente a ella pues le compartí la modernidad. Entonces hicimos un juego de entre pasado, presente y futuro. Y también seguimos pensando precisamente en lo que va a ser el futuro de nuestros jóvenes. Pero evidentemente aquí hablábamos de la vocación. Es muy importante que las personas que quieran enseñar a otros a ser congruentes, es importante que primero, como dice, si nosotros preguntamos ahí el significado de congruencia en Google Maps, en algunos libros, en la información que el día de hoy ya tenemos acceso todos, bueno, evidentemente va a decir que también nosotros vamos a poner que ejemplos, ¿no? Ejemplos con nuestras propias experiencias. Y es muy importante que nosotros precisamente ayudemos a las personas y evidentemente los tipos de enseñanzas, llámese terapeutas, llámese psicólogos, llámese líderes de multinivel, llámense todo lo que tiene que ver con un liderazgo, precisamente coaches.
Es muy importante que tengamos una estructura del arte primero de pensar, porque siempre viene un pensamiento, el cual surge precisamente también desde una visión que llegásemos a tener. Y en este caso, cuando nosotros nos llega ese pensamiento, el siguiente proceso es precisamente enfocarlo hacia con qué emoción vamos a poner ese motorcito, ¿no? Ese motorcito que son lo bello y lo más hermoso que tenemos los seres humanos, que es la emoción. Y recordando que es la inteligencia emocional, bueno, si utilizamos precisamente nuestra emoción y nos dedicamos a estructurar precisamente a identificar qué esa emoción nos puede favorecer a nosotros y evidentemente mostrárselas al mundo, mostrárselas a las personas a las que queremos estructurar, bueno, evidentemente viene derivado de esa emoción, con ese mismo pensamiento. Y luego también viene algo muy interesante, ¿no? Que es el lenguaje. Pueden existir dos lenguajes, el verbal y el no verbal, que es en un momento dado, muchas veces aquellos que les gusta dar sorpresas, muchas veces tienen esa idea, le ponen la emoción y evidentemente no lo dicen, o sea, se quedan calladitos y no lo dicen, simplemente son personas que solo accionan. Pero también ahí hay un cúmulo de situaciones, porque por ejemplo a mí me ha sucedido que yo tengo precisamente un esposo que es de los que te quiere dar una sorpresa, pero ahí es donde viene el arte del coaching. Imagínate que te quiere dar una sorpresa, pero no te pregunta. Y a lo mejor tú no estás dispuesto a captar ciertas situaciones, entonces es muy importante también preguntar, pero obviamente también es un cúmulo de situaciones en las cuales pues es conocer más a la persona a la que le quieres dar precisamente esa sorpresa, ¿no? Y cabe destacar aquí que es muy importante porque sí puede sonar ahí una filosofía muy interesante donde luego muchas veces los que quieren dar sorpresas, los sorprendidos son ellos, ¿no? Entonces ahí está interesante aplicar esa situación en donde también para poder tener una congruencia mucho más específica, bueno, es hacerlo saber, ¿no? Por ejemplo, me refiero mucho a los líderes de multinivel, por ejemplo, que fuimos gestados y diseñados en este asunto donde hacemos declaraciones, donde hacemos fuertes afirmaciones, donde vamos a ser millonarios, ¿no? Porque esa es la armonía que nos da precisamente hacer un grupo de multinivel, un esfuerzo repartido de manera equitativa. Entonces, ¿qué pasa cuando esas personas declaran, ¿no? Voy a ser millonario y voy a tener y ya lo tengo y está maravilloso, amigos. Nada más que lo único que sucede realmente, amigos, líderes, precisamente mentores de lo que es una comunidad de apoyo para lograr un objetivo en una persona, es darle los pasos de acción para poder hacer presente, poder realmente tener tangible los hechos, los resultados en aquello que esa persona está diciendo, o sea, lo está manejando con un lenguaje verbal. Entonces muchas veces cuando nosotros carecemos de todos esos pasos, de todas esas metodologías, mecanismos, que nos van a llevar precisamente para que lo que decimos lo acompañemos con acciones para poder realmente que conecte, que coincide. Se dice que psicológicamente debe de haber precisamente una conexión. Psicológicamente, bueno, es mente y la conducta que puedo yo tener. Recuerden que la psicología lo que estudia son nuestras conductas, ¿verdad? Como seres humanos. Entonces es importante que nosotros revisemos realmente. Y otra de las situaciones, evidentemente aquí viene mucho la conversación, que por ahí de repente manejamos mucho la palabra fe, y finalmente, bueno, la palabra fe significa pues un estado precisamente mental de un pensamiento conectado con la espiritualidad, pero también tiene que ver acompañado de un lenguaje de donde debe de existir que muchísima disciplina lingüística para poder sostener conexión
espiritual, ¿no? Como lo dicen, cuando nosotros tenemos esa conexión espiritual y tenemos un lenguaje, ya sea en el cuerpo, ya sea en nuestra área lingüística, evidentemente nos lleva a ¿dónde? A la realización y lo tangible. Y también recuerden que hay que hacer ofertas, pedidos y promesas para poder realmente nosotros lograr esa congruencia. Entonces, bien dicen que solo la congruencia tiene que ver con lo que piensas, con lo que dices y con lo que haces. Pero dentro de precisamente estos 3 pasos, también como les decía, hay que analizar cuando lo estoy diciendo de manera verbal, realmente tener la estructura para poder llegar a la acción y el resultado. Y en el caso, sí les comento que, bueno, muchos que dicen, bueno, tengo la congruencia, ¿no? Porque a lo mejor lo que estoy pensando lo siento y lo hago, pero ahí sí nos estaríamos saltando como un pasito de respeto, de hacerle saber a la persona lo que podemos generarle o lo que tenemos pensado hacer, y evidentemente también pues nos respetamos a nosotros mismos, ¿no? Porque yo he visto, amigos, básicamente muy cercana a mí, que hay personas que piensan que su congruencia es esa, ¿no? Entonces, ¿a qué me refiero? Si, por ejemplo, yo digo, no, pues yo te quiero mucho, ¿no? Pero también hay que saber las formas de cómo me gusta hacerte saber mi cariño, ¿no? Entonces, ahí entraríamos en un tema un poquito más amplio, pero es muy importante que también tengamos una buena comunicación, ¿no? Si decimos, a ver, yo te quiero mucho y llego y te abrazo y a lo mejor es el momento inadecuado, pues evidentemente va a haber una frustración de parte de nosotros y de la persona, ¿no? Entonces, por eso sí es muy importante siempre hablarlo, decirlo. Si decimos precisamente, pienso, ¿no? Si te quiero mucho, pero nunca hago nada, ¿no? Nunca te lo demuestro, ¿no? De alguna manera ahí es donde empezamos a ser, ¿qué? Incongruentes, porque solo que me lo dice, pero pues nunca veo acción, ¿no? O alguna intención de cómo sí hacerlo, de cómo sí me haga saber que sí me quiere. Y evidentemente, bueno, por ahí nosotros hace unas semanas cerramos precisamente pues un taller muy bueno. Los invitamos a precisamente adquirir habilidades en la cuestión neurolingüística para poder nosotros ser seres en completud. Entonces, bueno, ahí tenemos precisamente ese taller en el cual nos da precisamente desde la mirada ontológica, desde el cuidado físico, como lo dice Humberto Maturana, que es un biólogo chileno, como nos lo dice Rafael Echeverría, que es precisamente un sociólogo y psicólogo precisamente también chileno. Entonces, ahí es donde encontramos precisamente las claves de cómo ser congruentes, amigos. Entonces, es importante tener todas estas conexiones, es importante nosotros empezarnos a ocupar precisamente de estructurar nuestro ser humano, de estructurar precisamente todo lo que nosotros pensamos, sentimos y hacemos. Es muy importante, ¿por qué? Porque en los tiempos de hoy, bueno, hay mucho estrés, hay mucha frustración, y con esto nosotros beneficiaríamos precisamente nuestra vida emocional, y evidentemente seríamos ejemplo, como lo hemos manejado aquí, que nosotros tenemos como logotipo un diamante. Nosotros podemos dar, cuando nosotros venimos y nos pulimos, nosotros ya nos sentimos felices, contentos, radiantes de brillar. Entonces es donde nosotros ya podemos ser ejemplo para otros. Entonces, cuando nosotros somos ejemplo para otros, estamos contribuyendo con esa construcción de comunidades, de celulitas de armonía para otros. Entonces, es muy importante, amigos, que empecemos realmente a tomar mucho en cuenta el prepararnos, el capacitarnos. Sobre todo va este mensaje dirigido, como lo hemos dicho en varios programas, evidentemente a los papás, a los maestros, a los dirigentes de gobierno, y evidentemente vamos a ser un gran ejemplo para nuestros niños. Es importante que desde nosotros empecemos a construirnos. ¿Y por qué digo construirnos?
porque realmente si digo re significa regresar. Entonces, realmente lo más importante que manejamos en el coaching ontológico es desde tu presente empezar a construirte, ¿sí? Poder aprender a entender a nosotros mismos, podernos comprender, podernos estructurar en la congruencia que tanto realmente hemos criticado, ¿no? Entonces, si alguna vez tú has sido de las personas que precisamente ha criticado a otros en esa congruencia, y si tú lo sabes hacer, bueno, pues definitivamente ya tienes el título de maestro, el cual puedes ayudarles a otros a cómo realizarlo. Entonces, es importante que en estos momentos, en la crisis que estamos viviendo de manera mundial, algo que nos está avisando es precisamente eso. Y precisamente nosotros por eso diseñamos aquí este tipo de programas para poder de manera digital llegar a ustedes y evidentemente poderles compartir el mensaje, el cual es importante que ustedes lo escuchen para que pues exista esa comunión, ¿verdad? Esa comunión entre las personas que sabemos manejarlo y entre las personas que requieren nuestra ayuda, nuestro apoyo para poderlo lograr. Y definitivamente esto va a ser un beneficio a favor comunitario, a favor social, a favor cultural, personal, familiar. Entonces, bueno, son todas esas estructuras las que un ser humano es importante que podamos disfrutar, podamos conocer en nuestra vida humana y sobre todo en esta gran oportunidad de vivir en este maravilloso planeta Tierra. Y bueno, finalmente, como les comentaba, es importante que primero aprendamos a manejar la congruencia en nosotros. Es un punto en donde vamos a tener un autoconocimiento, un precisamente manejo de decisiones. Entonces, qué bonito es la autonomía para poder nosotros contribuir a pues, esas comunidades desde nuestro entorno. Y bueno, les comento que el día jueves 23, 7:30, vamos a estar ahí también haciendo una conferencia. Me siento muy, muy halagada por pertenecer a la comunidad de speaker. La comunidad de speakers internacional, bueno, vamos a estar ahí personas de México, muy orgullosamente, gente de Colombia, de España, de Perú, de Bolivia, de Venezuela. Ya estamos haciendo precisamente esa comunidad. ¿Y qué es el speaker? Bueno, es una persona que quiere precisamente transmitir un mensaje y también tiene que ver con el lenguaje verbal y no verbal, que es en este caso, bueno, pues obviamente también esta parte que es una manera de comunicar algo, ¿no? Por ejemplo, a veces recuerden que tenemos mensajes desde la manera visual, ¿no? A veces mandamos besos y a veces también es muy amoroso cuando que escuchamos y evidentemente una de las situaciones más hermosas es también cuando damos un abrazo. Y bueno, es muy importante que empecemos a hacer ese tipo de comunidades. Agradecemos enormemente a César Corrales por invitarnos. Y bueno, vamos ahí a dar el tema precisamente Papás en Acción. Va a ser muy interesante que pues yo que soy mamá pueda ayudarles mi experiencia para poder realmente ahora sí que invitar a comunidad de los papás. Yo estoy totalmente a favor de que muchos papás, nadie nos enseñó precisamente, ¿no? Siempre hay la queja de ser papás, ¿no? Decimos, es que nadie nos enseñó. Por supuesto que siempre va a existir esa propuesta para poder en el entorno educativo, evidentemente que desde ciertas edades nos formen como papás, ¿no? Bueno, evidentemente primero
debe de existir la estructura de poder tener parejas. Realmente sí es muy triste ver cómo las parejas, las familias siempre pues se desunen, pero esto viene desde la raíz de realmente elegir pareja, ¿no? Para eso, pues evidentemente por ahí tengo también sesiones personalizadas para que tú aprendas cómo obtener tu pareja. Y bueno, pues estamos a sus órdenes, porque desde ahí viene gestando esta modalidad, ¿verdad? Entonces sería muy bonito que en un momento dado eso sucediera. Créanme que ya estamos trabajando en el asunto, pero es muy importante que los papás que ya pues somos papás el día de hoy, realmente mi interés es darles muchos pasos para que ustedes estén adelante con fuertes capacidades, con grandes habilidades para poder realmente tener esa postura. Finalmente, ¿qué es un papá, no? Es un papá, para mí lo es un ejemplo a seguir, es una guía en la cual nosotros podemos tener también ese reflejo en lo que nosotros creamos, siendo que también esto es un entorno de creación y por eso decidimos llamarle diosas creadoras. Y por supuesto que también ya tenemos un gran dios creador, que es Román Jiménez. Y bueno amigos, por mi parte el día de hoy ha sido todo y les agradezco muchísimo. Gracias por estar siempre aquí con nosotros en Diosas Creadoras. Les mando un fuerte abrazo y bueno, nos vemos el jueves. Recuerden, 7:30 de la noche, ahí vamos a estar con la comunidad de speakers internacionales y recuerden que también ya empezamos el siguiente martes. Ya vamos a tener ahí nuestra siguiente invitada, ya va a ser de manera presencial y lo vamos a hacer aquí con Angie Escalante. Y por supuesto que el siguiente martes vamos a tener también a Román Jiménez. Y pues les agradecemos muchísimo todo su cariño, todo su amor que siempre nos dan precisamente conectándose con nosotros. Y bueno, mi nombre es Belén Sainz, a sus órdenes, y estamos desde las instalaciones del Centro Evaluador Coaches Certificados de México. Y bueno, recuerden que hay que ser felices todos los días. Y recuerden que de manera responsable nuestra felicidad es nuestro manejo de emociones. Muchísimas gracias. Lindo martes. Un abrazo a todas y todas. Y recuerden hacer el bien sin mirar a quién. Saludos.